Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy vamos a hablar de dinero, pero del que no se ve, del que no está siquiera en las tarjetas de crédito o débito tradicionales. Nos referiremos a las criptomonedas, una modalidad monetaria cada vez más de moda y si bien ofrece ventajas, también implica riesgos. El 2021 fue un año de acontecimientos para las criptodivisas. Mencionaré dos de ellos. Por un lado, El Salvador se convirtió en el primer país que aceptó el Bitcoin como moneda de curso legal y por otro, en noviembre de 2021, esa moneda alcanzó su máximo histórico de más de $67,000, aunque ha registrado una caída de hasta los $35,000 a inicios de este año. Para acercarnos a este tema y conocer sobre las principales tendencias de las monedas digitales, de inmediato contactamos con Gladys Hernández Pedraza, experta en finanzas internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, quien una vez más accede a conversar con nosotros en Mundo 2020. Saludos, Gladys. Muchas gracias. De nuevo con ustedes, muy agradecida y es un gran placer. Gladys, sabemos que en el mundo existen cientos de criptomonedas, pero una de las más conocidas es el Bitcoin. ¿Funcionan igual todas las monedas digitales o el Bitcoin tiene alguna particularidad por ser la primera que surgió en el mundo? Realmente el proceso, cuando tiene su inicio, y como bien usted señala, es precisamente el tema del Bitcoin, la primera moneda que surge desde el punto de vista de las criptomonedas. Tiene una serie de características que las diferencian del resto, aunque ya con el tiempo han aparecido tantas criptomonedas, se habla en sitios oficiales que son especializados en este tema, se habla que existen más de 11,000 monedas, criptomonedas, consideradas criptomonedas, pues es un proceso que siempre revierte a la primera. Revierte a la primera por la importancia que alcanzó, por el desarrollo que ha tenido y bueno, hay algunas características específicas en este proceso que es necesario conocer. Criptomoneda al fin o moneda digital es un sistema que es creado en el año 2008, algunos dicen que es una entidad formada por varios desarrolladores, otro que fue un individuo, Satoshi Nakamoto, el que inicia todo este proceso, va a estar en el proceso de creación propiamente de la criptomoneda y de su funcionamiento hasta el año 2010 y después lo pasa a la comunidad, que en este caso va a estar formado por todos esos desarrolladores que estaban trabajando junto con él. En el caso específico de cómo funciona, sabemos que el objetivo fundamental del Bitcoin y del resto de las criptomonedas era establecer transferencias financieras entre diferentes usuarios, persona a persona, sin tener que pasar por las relaciones tradicionales financieras, o sea, sin la utilización de un banco, sin la utilización de una institución financiera internacional, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. O sea, hay un funcionamiento totalmente descentralizado de las finanzas y esto es una palabra clave para el proceso que estamos analizando. Los usuarios, por supuesto, transfieren el dinero entre sí a través de una red entre iguales, utilizando, por supuesto, el software libre y el código abierto. Y esas transacciones son verificadas, estudiadas, analizadas criptográficamente por una red descentralizada en el sistema que tiene el historial de cuáles son las transacciones que se realizan y que tiene una función específica: evitar que se repitan los pagos y que se falsifique el dinero que se está apostando. Originalmente, ¿cómo se adquirían los Bitcoin? El Bitcoin se adquiría originalmente como parte de un proceso de complementariedad. Había personas que entraban en la red y dilucidaban un enigma electrónico, un enigma digital y automáticamente recibían como pago los Bitcoin. Sin embargo, ya este proceso, como ha crecido tanto, se ha incrementado tanto, es lo que se conoce como minería de datos. Este proceso se ha incrementado tanto que muchos de los actuales usuarios del Bitcoin simplemente compran el Bitcoin en plataformas creadas al efecto. Estas plataformas se conocen con el nombre de monederos, billetera digital,
y son plataformas electrónicas, digitales, que son creadas por empresas internacionales que se dedican a ello. Por tanto, todo se produce de forma independiente, pero utilizando todo un sistema tecnológico X en función de los objetivos del Bitcoin. Inicialmente esto tenía impactos importantes desde el punto de vista de los usuarios, pero ya en estos momentos estamos observando otros fenómenos que podemos comentar también, que son los impactos que tiene el proceso desde el punto de vista de las sociedades, de los países. Gladys, los medios de comunicación, sobre todo los especializados, constantemente informan sobre las fluctuaciones del valor de las criptomonedas. ¿Cómo se relacionan esos cambios con la cotidianidad del sistema financiero internacional? En primer lugar, destacar que en el caso de las criptomonedas, la volatilidad de su precio está presente. O sea, es realmente una moneda de un sistema. Lo único que no es una moneda de un sistema integrado al sistema monetario financiero internacional. Pero la volatilidad es la misma. En otras ocasiones se comenta que efectivamente cualquier altibajo que tienen los mercados financieros puede impactar en el precio de cualquier moneda de las tradicionales y de las criptomonedas también. Muy interesante, por ejemplo, la evolución del propio Bitcoin. El Bitcoin que inicia con un precio muy bajo, ya a la altura del año 2013 costaba $11,000. Después en el 2017 se había incrementado a 19,000 y experimentó una caída que lo ubicó por debajo de los 10,000. A la altura del año 2020 de nuevo había recuperado su valor y lo que es más importante, en el año 2021 en medio de la pandemia y con todas las fluctuaciones que experimentó el mundo, pues ese Bitcoin llegó a valer $67,000 y de nuevo cayó a inicios de este año, el 2022, a aproximadamente 35,000. O sea que las fluctuaciones y la volatilidad es uno de los elementos que ha hecho que muchos de los tenedores de Bitcoin no lleguen a considerarlo propiamente como una moneda importante a la hora de establecer tanto un sistema de pago estratégico, tradicional, o como una moneda de reserva, lo que es peor, porque usted puede tener los Bitcoin, pero no lo considera como una moneda de reserva de la misma forma que puede considerar al dólar, al euro, etcétera, etcétera. O sea que esa volatilidad que está presente en los mercados financieros está presente con el Bitcoin. Esos objetivos iniciales que hacían que existiese una cierta estabilidad con el manejo de las criptomonedas, pues realmente no existe porque están sujetos a mecanismos de especulación parecidos. Y lo que es peor, están sujetos también a estafas multimillonarias. Una de esas estafas ocurrida en octubre del año 2021 es precisamente la del calamar, que fue dramática porque las personas que la realizaron escaparon con más de $3 millones robados en un momento determinado. Y lógicamente esto se repite a lo largo, por tanto, algunos de los riesgos están vinculados precisamente con esa volatilidad. Gladys, a pesar de sus inconvenientes y sus detractores, El Salvador adoptó el año pasado el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué implicaciones tiene esa decisión para la economía de un país, sobre todo si es subdesarrollado? ¿Supone esto alguna ventaja? Lo más interesante de todo este proceso es la consigna, el principio que tenía el surgimiento de las criptomonedas, que es precisamente lograr una descentralización, una cierta soberanía en relación con las instituciones del sistema monetario financiero internacional, con las regulaciones que establecen los bancos, tanto nacionales como externos. Por tanto, resulta atractiva en la misma medida que sabemos cuáles son las condiciones de ese sistema, cómo ha estado funcionando, cuáles son los problemas que ha generado el sistema monetario financiero internacional y que han provocado las crisis financieras en las últimas décadas, que han provocado a su vez decrecimiento económico y un crecimiento exponencial de la pobreza a escala global. Por tanto, este proceso puede ser atractivo para los países. En el caso de El Salvador, se adopta precisamente en septiembre del 2021 hay una decisión de la administración, en este caso del gobierno, para concederle curso legal al Bitcoin. Puede ser una alternativa,
en la medida que existan muchos usuarios de esa moneda digital, en la medida que facilite transacciones financieras, pero de la misma forma, estas personas van a estar sujetas a la volatilidad de que estábamos hablando, o sea, y adicionalmente estamos en presencia de un proceso que para poder garantizar la sostenibilidad del funcionamiento de esa criptomoneda en la economía de El Salvador, se necesita comprar bitcoins. Si se hubiesen comprado en un momento original, cuando surgió, que eran baratos, perfecto, pero ya los precios que están fluctuando en estos momentos, la moneda, pues también resulta un reto para el gobierno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede ser una alternativa, puede representar algo atractivo para los países, para las autoridades, pero lo cierto es que recibe un rechazo internacional muy fuerte. Por ejemplo, tanto el Fondo Monetario como otras instituciones financieras han estado en contra y le han pedido a El Salvador que retire esa decisión, que vuelva al sistema financiero normal. No resulta muy atractivo porque ya el gobierno ha tomado esa decisión, pero lo cierto es que enfrenta un debate, enfrenta posturas fuertes por parte del sistema financiero internacional. Hagamos una pausa en el diálogo. Al regreso hablaremos sobre las principales tendencias de las criptomonedas en 2022. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos conectados en Mundo 2020. En el programa de hoy hablamos sobre las criptomonedas y sus principales tendencias. Como mencionaba nuestra experta invitada, muchas noticias recientes dan cuenta de la volatilidad del valor de las monedas digitales y en especial del Bitcoin, que está en una especie de montaña rusa con altos y bajos constantes que generan incertidumbre. Por otro lado, debemos señalar que uno de los aspectos más controversiales en cuanto a las criptomonedas es el impacto ecológico que implica el proceso de minado, para el cual se utilizan servidores gigantescos que no cesan de trabajar y son altos consumidores de electricidad. Según investigadores, la minería de Bitcoin específicamente absorbe 121.000 teravatios por hora. Por eso se habla de la utilización de fuentes sostenibles para esas funciones, pero esa idea también tiene detractores. Para algunos economistas es innecesario emplear para la criptominería energía renovable valiosa en cantidades tan grandes en vez de utilizarla en industrias que ofrezcan puestos de trabajo y otros beneficios económicos. Amén de los detractores, el auge de las monedas digitales es innegable y suman cada vez más los adeptos. Por eso los gobiernos han comenzado a preocuparse por esas monedas tan autónomas y descentralizadas, mientras los bancos buscan la forma de frenar o de sacar provecho de esta situación. Entonces, en este punto volvemos al diálogo en Mundo 2020 con la investigadora Gladys Hernández Pedraza, experta en finanzas internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Gladys, quisiéramos profundizar en los riesgos que existen tanto para los usuarios como para la sociedad con el uso de las criptomonedas. Hemos estado comentando algunos de los riesgos. Si nosotros los dividimos en dos grupos, por ejemplo, decimos qué pasa con los usuarios, con las personas que deciden tener sus fondos en Bitcoin y hacer transacciones, o qué pasa con la sociedad, en este caso que aprueba o que decide utilizar un mecanismo parecido. En el caso de los usuarios está muy claro. La volatilidad de los precios que tiene cualquiera de estas monedas puede o bien favorecer
los ingresos que puede tener una persona que tiene Bitcoin o que tiene Ethereum o que tiene cualquiera de las otras criptomonedas, o si se produce una bajada, una caída exponencial del precio, pues sale perdiendo. El otro elemento, y esto tiene que ver con la volatilidad como señalábamos, el otro elemento es el que tiene que ver con la disminución del uso. Si hay 11.000 criptomonedas y surgen cada día más, llega un momento en que algunas dejan de usarse. Si la persona, por desgracia, eligió esa plataforma que en un momento determinado deja de estar utilizada, pues esa persona va a perder su fondo, pues no tiene manera de protegerlo ni de rescatarlo. Incluso el Banco Central Europeo ha declarado que esos fondos no son posibles de proteger, porque son independientes, se protegen a partir de la cadena de bloques, como se dice, del blockchain, de las transacciones que se realizan en ese sistema, pero no existe un sistema institucional tradicional como el que puede haber en un banco, ¿verdad?, que protege sus ahorros, que protege sus fondos. El otro elemento es el que tiene que ver con la pérdida irreversible de los fondos cuando se producen las malversaciones, las estafas, lo hemos comentado. Puede haber virus en el sistema, puede haber problemas relacionados con ataques que le denegan a usted el servicio. Usted usa ese sistema para una transacción financiera X, pero le pueden denegar el servicio. Usted pagó, pero no le dieron el servicio que usted necesitaba. Y en ese tipo de procesos, pues hay riesgos implícitos importantes. Desde el punto de vista de las instituciones, y esto también es cierto, el primer tema es el tema de la desregulación. Esa desregulación que establecen las criptomonedas afecta directamente el funcionamiento del sistema tradicional. El sistema tradicional no puede controlar las transacciones en este sentido. Un segundo elemento es que se plantea que si realmente el sistema llega a ser próspero, me refiero al de las criptomonedas, llega a desarrollar un proceso que sea muy atractivo, que tenga millones de usuarios, etcétera, etcétera, millones y millones de usuarios, pues entonces el sistema tradicional entraría en crisis. ¿Y cómo responder a una alternativa como esta, sobre la cual no hay ningún tipo de injerencia ni control? Y un tercer elemento es el que tiene que ver con la soberanía de los estados. O sea, el Fondo Monetario Internacional le está prácticamente exigiendo a Salvador que reniegue de esas decisiones que han adoptado con relación al Bitcoin. Pero eso es soberanía de los estados. O sea, los estados pueden decidir si en un momento determinado un mecanismo como este puede revertirse en un proceso atractivo para sus finanzas y para sus usuarios. Tal vez no para sus autoridades de gobierno, para sus políticas de gobierno, en tanto y cuanto estamos hablando de un financiamiento que fluye fundamentalmente entre usuarios y empresas, privadas en la mayoría de los casos. Gladys, usted acaba de afirmar que la desregulación afecta el sistema tradicional. Ante estas circunstancias aparece para muchos una dicotomía del dólar frente al Bitcoin. En su opinión, ¿el auge de las criptomonedas podría poner fin al dominio estadounidense en la economía global? No es solo el dólar, son todas las monedas tradicionales. A ver, sabemos que el dólar tiene un papel excepcional en la economía mundial en la misma medida que más del 60% de las reservas internacionales están expresadas en dólares, pero también hay otras monedas. Y este sistema insiste, persiste, su objetivo central es garantizar transacciones que estén alejadas del sistema tradicional. O sea que en este sentido, todas las monedas tradicionales pueden verse afectadas. ¿Qué pasa? Que la inestabilidad y la volatilidad presentes en este tipo de sistema creado por las criptomonedas también afecta a la seguridad. Y recordemos que en un sistema financiero la seguridad del cliente resulta estratégica para que ese cliente lo mismo continúe utilizando el sistema, que lo utilice como medio de reserva, esa moneda como medio de reserva, que siga utilizando esa moneda como medio de pago, en la misma medida que la inestabilidad se haga mayor, sobre todo como hemos estado observando, que en el caso, por ejemplo, específico del Bitcoin, ha habido un crecimiento exponencial del valor del Bitcoin, con la misma hay una caída, o sea, hay elementos de inestabilidad. Y en este sentido, cualquier sistema financiero, ya sea tradicional o no, debe crear aquellos elementos que sean realmente atractivos para los usuarios, para los clientes,
porque de lo contrario estamos en presencia de un proceso que puede desaparecer. No creo que vaya a desaparecer. Hay una serie de tendencias dando vuelta ahí que pudiéramos comentar que abogan porque se mantenga un proceso como este que estamos observando, incluso un incremento de las posibles criptomonedas a escala global. Y entonces, ¿cuáles serían las principales tendencias del mundo de cripto en este 2022? Algunas las hemos ido esbozando. El primero es, ¿representa o no este sistema de criptomonedas un peligro para el sistema financiero monetario internacional? Nos parece que sí. Nos parece que la atención que se brinda al desarrollo totalmente ajeno al sistema tradicional financiero y monetario, pues genera una inestabilidad y genera preocupación. De hecho, en algunos países durante el 2021 se prohibió la utilización de las criptomonedas. Salvador lo adopta, le da un curso legal a la moneda, al Bitcoin, pero no todos los países piensan igual. Hay un nivel de volatilidad muy alto en el sistema. Por tanto, una de las tendencias más importantes es la tendencia a incrementar la regulación. ¿La regulación en qué sentido? ¿Cómo usted regula un sistema totalmente independiente? Es muy difícil, pero si ese sistema está vinculado a los sistemas tradicionales en algún punto, ahí usted puede incrementar regulación. Digamos, paulatinamente en algunos países se ha ido creando la posibilidad tanto de comprar como vender. Las cafeterías, restaurantes, se han ido introduciendo mecanismos para poder utilizar el Bitcoin en algunos sectores de la economía. Bien, en esos sectores donde se introduce esa posibilidad, probablemente observemos un incremento de la regulación, porque eso es lo que puede permitir que parte de esas estafas famosas que están ocurriendo en este sistema que estamos analizando hoy no sean tan cruentas y no impacten tanto a los usuarios. El otro tema es cómo hacer que este sistema, y esto es un dato muy interesante, el sistema de las criptomonedas sea menos consumidor de energía. Estamos hablando de un sistema que está basado en una alta tecnología, en condiciones que demandan un elevado consumo energético. Y eso ha desatado diferentes tendencias internacionales por el ahorro, por el cambio de diferentes patrones de consumo en la utilización de algunos de estos blockchains, como se le llaman. Y un caso específico en este sentido es precisamente la transformación del sistema digital de la criptomoneda Ethereum 2.0, que implicaría un mayor ahorro de energía. Eso es algo que se está planificando para este año 2022. Otra tendencia es la aparición de lo que se conoce como criptomonedas estables, stablecoin. Su nombre lo dice. El tipo de cambio de esas criptomonedas va a ser 1 a 1. Desaparece la fluctuación y la volatilidad. Está claro que esto es un elemento especulativo muy grande que tiene mucho atractivo para determinados usuarios, pero en el caso de otros usuarios, el hecho de tener una seguridad con relación a sus transacciones financieras pequeñas, de bajo costo, pues es importante también. Y entonces vamos a estar observando la aparición de las denominadas monedas estables, stablecoins. La otra tendencia es la que está relacionada con el metaverso. Metaverso, un nuevo concepto que estamos oyendo poco a poco cada vez más en el contexto digital y que genera un ecosistema digital en el cual las personas pueden actuar y pueden tener diferentes actividades. En ese concepto del metaverso, el tema de la utilización de la tecnología de blockchain puede ser dramáticamente importante. Y si eso llegase a tener un mayor impacto desde el punto de vista digital, pues estaríamos entonces en presencia de la utilización de esta tecnología de blockchain para las finanzas también. Hay que seguirle de cerca el desarrollo a esta tendencia. Hay otra que es el hecho de que los bancos se digitalizan. Y esta tendencia es importante porque hasta ahora vemos esto como una competencia. El sistema digital de las criptomonedas contra el sistema tradicional de las monedas tradicionales como el dólar, el euro.
pero en un momento determinado ese proceso puede confluir en la misma medida que los bancos tengan monedas digitalizadas también. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Pakistán y la posibilidad de que este proceso se dé. Y por último, el tema del avance de las finanzas descentralizadas. Esto es una tendencia primordial. Esto mismo que hemos estado observando con las criptomonedas pudiera potenciarse también. Por un lado, las regulaciones de los estados, pero al mismo tiempo que siga desarrollándose el proceso de descentralización. Y en ese sentido, muchos expertos apuestan por las criptomonedas. Siguen apostando por ellas, siguen apostando por una ampliación de las mismas y de su impacto a escala global. Pues muchísimas gracias, Gladys, por estas precisiones sobre cuestiones relativas a las criptomonedas, una realidad que gana terreno con cada minuto que pasa debido a la velocidad y penetración de Internet en todo el mundo. Es un tema en constante actualización, así que seguramente volveremos a referirnos a él. Nos parece que esto forma parte de toda esa dinámica digital en la que el mundo está inmerso. Hoy hablamos de inteligencia artificial, el año pasado empezamos a hablar del metaverso, hoy estamos hablando de una finanzas descentralizadas a escala global. Me parece que sí, que son procesos que hay que darle seguimiento y que seguiremos con ustedes, por supuesto, compartiendo nuestras ideas. Muchas gracias. Y así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.